Antes de los imperios, antes de las escrituras, antes de que el hombre alzara su mano contra su hermano, hubo una rebelión en las alturas. No fue en la tierra, ni en el infierno, sino en el cielo mismo. Seres gloriosos, vestidos de luz, quebraron el orden eterno. Ángeles santos, que velaban por la creación, descendieron con un deseo prohibido, y la tierra nunca volvió a ser la misma. Esta es la historia que ha sido borrada, suprimida, maldita por siglos. El misterio de los vigilantes, los ángeles caídos que corrompieron a la humanidad y engendraron monstruos. Fueron ellos quienes enseñaron a matar, quienes entregaron el fuego de las estrellas a hombres aún inocentes, quienes sembraron en la tierra una simiente que no debía existir. Y hoy, su sombra sigue viva. Lo que estás a punto de escuchar no es una parábola, ni un mito. Es el relato de una traición celestial, tan profunda, que provocó el diluvio, la furia de Dios y la creación de prisiones de tinieblas. Un secreto que los profetas temieron escribir, y que hoy será revelado. Permanece atento. Porque al conocer lo que sucedió antes del juicio, entenderás las señales que hoy se mueven entre las naciones. Esta es la historia de los ángeles caídos que corrompieron la tierra, el misterio de los vigilantes. Y sucedió en los días antiguos, cuando el hombre aún caminaba desnudo bajo el cielo y no conocía la guerra, ni el hierro, ni el trono de los imperios, que los cielos se abrieron y seres que no eran hombres descendieron desde las alturas resplandecientes. Ellos eran los vigilantes, los guardianes designados por el Altísimo para observar la tierra, para velar por la creación sin mezclarse con ella, para ver sin tocar, para oír sin intervenir. Pero su deseo se tornó fuego, y su obediencia fue arrancada como ramas secas de un árbol quebrado. Porque los ojos de los vigilantes vieron a las hijas de los hombres, y las hallaron hermosas, y en sus corazones ardió una pasión que ni el firmamento pudo contener. Y uno de ellos, de nombre Semellaza, habló a sus hermanos en la cima del monte Hermón, y dijo: hagamos pacto entre nosotros, y un juramento solemne, para no volver atrás ni temer el castigo, sino para cumplir nuestro deseo. Y los 200 lo escucharon y lo juraron, y descendieron juntos, y tomaron para sí mujeres de entre los hijos de los hombres. Y las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes, los antiguos Nefilim, de quienes hablan las sombras de la historia y los susurros del desierto. Eran gigantes de violencia, monstruos de proporciones innombrables, que devoraban a los hombres, y cuando no bastaba la carne humana, devoraban bestias, y cuando no bastaban las bestias, devoraban los unos a los otros, y aún así no se saciaban. Y los vigilantes enseñaron a los hombres artes que no les fueron destinadas, revelaciones que estaban selladas en los libros del cielo. Asael enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas, mostró los metales de la tierra y cómo trabajar con ellos, reveló el arte de pintar los ojos y de embellecer el cuerpo con vanidad. Baracael enseñó los movimientos de las estrellas, y Cocabel reveló los nombres de las constelaciones. Tamiel abrió los secretos de la alquimia, y Armaros enseñó los conjuros de encantamiento. Y el conocimiento creció como una peste, como una enfermedad que florece en la noche. Y el mundo se corrompió. Y los hombres adoraron a los vigilantes como dioses, y ofrecieron sacrificios ante ellos, y construyeron estatuas con su imagen, y erigieron templos de piedra ennegrecida por el incienso de los muertos. Y los gigantes enseñaron la guerra, y las manos humanas, que antes cultivaban el suelo, se llenaron de sangre. Y la tierra se volvió un clamor continuo, un grito que subía hasta el trono del Altísimo, un gemido desde la raíz de la creación. Entonces los cielos temblaron, y las estrellas se oscurecieron, y vino Miguel, el gran príncipe, junto con Rafael, Gabriel y Uriel. Y el Altísimo les habló con voz como de muchas aguas: ved lo que han hecho los hijos del cielo, aquellos que fueron hechos para mirar y no tocar. Han corrompido la tierra, y el aliento de toda carne está contaminado. Ide, pues, y encerrad a los vigilantes en las profundidades de la oscuridad, donde no llegue la luz, hasta el día del juicio. Y purgad la tierra con fuego. Y Rafael fue y tomó a Asael, y lo ató de manos y pies, y lo arrojó en Dudael, una llanura desierta, llena de rocas cortantes, donde el abismo se abre con hambre perpetua. Y sobre él colocó piedras tenebrosas, y fue cubierto con oscuridad hasta que se cumplan 70 generaciones.
Y los otros vigilantes fueron también apresados y sellados con cadenas de fuego invisible, bajo los montes y dentro de cavernas que los hombres jamás encontrarán. Y sus clamores aún retumban en las grietas de la tierra, y sus nombres son temidos en las noches sin luna. Pero los gigantes que dejaron tras de sí no fueron olvidados, porque sus cuerpos fueron destruidos, mas sus espíritus vagaron como sombras sin reposo. Ellos se convirtieron en demonios, en entidades sedientas que buscan cuerpos donde habitar, en potestades del aire que siembran confusión entre los hombres. Y por causa de ellos vino el diluvio, para borrar la huella de los vigilantes, para limpiar con agua la tierra corrompida por el fuego. Y solo Noé halló gracia ante los ojos del Altísimo, porque su linaje no había sido contaminado por los hijos del cielo. Y cuando las aguas cubrieron los montes, los espíritus de los Nefilim fueron privados de carne, pero no de voluntad. Desde entonces, habitan en lugares desiertos, entre ruinas y cementerios, y en las alturas donde soplan vientos antiguos. Ellos susurran a los reyes, inspiran a los tiranos, y se ocultan en los ídolos de piedra y en las pantallas de los modernos. Y aún ahora buscan corromper, disfrazados como ángeles de luz, con doctrinas falsas y ciencia sin alma. Y he aquí el misterio: los vigilantes no fueron destruidos, sino que esperan. Y hay entre los sabios una voz que dice que cuando se acerque el fin, cuando los portales del cielo tiemblen, y las trompetas suenen, ellos serán soltados por breve tiempo, y la tierra volverá a verlos. Y las ciudades caerán, y los hombres les rendirán culto como en los días de Noé, y sus hijos volverán a caminar entre nosotros. Porque no todo lo que fue encerrado permanece sellado para siempre, y no toda prisión está hecha de piedra y metal. Y los nombres de los vigilantes están escritos en libros perdidos, en pergaminos ocultos por el tiempo y el juicio. Algunos los buscan, algunos los invocan, y otros, en su necedad, niegan su existencia. Pero la tierra recuerda, y el cielo no olvida. Porque hay huellas que no se borran, y ecos que no se apagan, aunque pasen 1000 generaciones. Y en la hora del juicio, cuando el Cordero rompa los sellos, y el cielo se abra como un pergamino, los vigilantes serán llamados ante el trono, y los Nefilim serán juzgados, y sus espíritus arderán como estrellas caídas en el lago ardiente. Entonces se sabrá cuán grave fue su traición, y cuánto costó la redención de la tierra. Porque por un deseo profano, los cielos se rasgaron, y la historia del hombre fue marcada con hierro y sangre. Y aún ahora, mientras dormimos, mientras nos reímos y discutimos sobre cosas pequeñas, hay quienes escuchan voces desde las cavernas, y quienes ven luces en los montes, y quienes sueñan sueños que no son suyos. Y el susurro de los vigilantes se cuela por las rendijas de la civilización, y sus obras florecen disfrazadas de progreso. Pero el juicio se acerca. El día arde ya en los bordes del amanecer, y los cielos se preparan. Porque la historia de los vigilantes no es una fábula olvidada, ni una leyenda antigua. Es la cicatriz en el rostro de la creación, el cráter donde cayó la gloria, el testimonio de que incluso los ángeles pueden caer. Y cuando caen, el mundo tiembla. Pues aquellos que fueron enviados para custodiar los límites entre el cielo y la tierra, desafiaron el decreto eterno, y al hacerlo, desataron una maldición que aún pesa sobre la humanidad. La sangre de los Nefilim corrió por los valles, y su sombra se extendió sobre las ciudades de los hombres, como una plaga que no se detiene. Sus voces, ecos de una era perdida, susurran en las corrientes del viento, y sus ojos invisibles observan desde la oscuridad que se oculta tras el velo del mundo visible. Y hubo un tiempo en que los hombres, ciegos ante el misterio, levantaron altares en honor de aquellos seres, llamándolos con nombres que no son de Dios ni de los hombres. Ríos de sangre fueron derramados en su nombre, y el pecado se multiplicó como un incendio inextinguible. Porque los vigilantes no solo corrompieron la carne, sino también el espíritu, enseñando a los hombres la iniquidad disfrazada de sabiduría. Y así se revelaron los secretos de la hechicería, de la astrología y de las artes oscuras, que antes no eran conocidas entre los hijos de Adán. Pero el Altísimo, que ve en la profundidad de los corazones y en los lugares ocultos, no dejó sin castigo a los transgresores. Y desde las alturas, enviaron los arcángeles a apresar a los rebeldes, a sellar sus destinos en cárceles invisibles bajo la tierra y a preparar el día en que sean juzgados ante el trono de fuego.
Y aun cuando fueron confinados, su influencia no desapareció, sino que se extendió como un hálito corruptor entre los mortales, sembrando discordia, confusión y destrucción. Y de entre sus descendientes, los Nefilim, quedaron restos que la tierra no pudo consumir, y que en la noche aparecen en sueños de terror y en visiones de profecías. Estos gigantes que caminaron la tierra, mezcla de lo divino y lo humano, fueron la sombra que precedió al diluvio, y su recuerdo es como un eco que resuena en los abismos del tiempo. Porque la sangre caída de los vigilantes corrompió la creación, y la tierra misma clamó por redención. Y en las escrituras perdidas, en los libros ocultos de Enoc y de otros profetas, está escrito que cuando llegue la plenitud de los tiempos, y las señales se multipliquen en los cielos y en la tierra, los vigilantes serán liberados por un breve tiempo. Y entonces se desatará nuevamente la maldad, y las generaciones serán puestas a prueba como en los días antiguos. Porque el fin no es un momento desconocido, sino un retorno de lo que fue, un ciclo que se cierra con fuego y con juicio. Y aunque los hombres hoy caminan con la ilusión de la luz y la ciencia, sus corazones aún son tentados por las mismas sombras que descendieron en la antigüedad. Porque los secretos que los vigilantes revelaron a la humanidad son usados como armas, y la corrupción avanza disfrazada de progreso. Y los ídolos que se alzan en la tierra, las doctrinas que se enseñan en las escuelas, los reyes que gobiernan con engaño, todos llevan la marca invisible de aquellos ángeles caídos. Pero no todo está perdido, pues el Altísimo también envió mensajeros de luz para contrarrestar la oscuridad. Los arcángeles, guerreros celestiales, permanecen atentos y preparados para el día en que el velo se rasgue y la batalla final se desate. Y quienes se mantengan firmes en la fe y la verdad serán como refugios en medio de la tormenta, como faros en la noche más oscura. Porque la historia de los vigilantes es un llamado a la vigilancia y al arrepentimiento, una advertencia para que el hombre no repita los errores del pasado. Y mientras las estrellas brillan en el firmamento, y los siglos se deslizan como ríos silenciosos, la batalla entre la luz y la sombra continúa, y la tierra es el campo de esa guerra invisible. Así, aquel que tenga oído para oír, que escuche la voz que clama desde los abismos, que vea más allá del velo, porque la verdad está escrita en las señales que aún no han sido borradas. Porque la tierra y el cielo están entrelazados en un destino que solo el Altísimo conoce en su plenitud. Y este misterio no es para todos, sino para aquellos que buscan con corazón sincero y ojos abiertos, para los que no temen mirar en las profundidades del alma humana y en los secretos que yacen en la oscuridad. Porque en la historia de los vigilantes está la historia del hombre mismo, su caída, su redención y la esperanza de un nuevo amanecer. Y en aquellos días, mientras la tierra se llenaba de iniquidad, los vigilantes enseñaban a los hombres artes que el Altísimo no les había dado para conocer. Revelaron secretos de metalurgia y alquimia, la hechicería y los encantamientos que abren puertas prohibidas. Enseñaron el uso de la espada, la fabricación de escudos, la vanidad de los adornos que embellecen el cuerpo, y la mentira disfrazada de sabiduría. Así, la humanidad se corrompió, y la pureza que una vez habitó en el hombre fue mancillada por la codicia y el poder que los ángeles caídos habían sembrado en sus corazones. Por ello, los cielos lloraron, y la tierra clamó por justicia, pues el aliento de toda carne se contaminó con la sangre de la rebelión. Entonces, el Altísimo envió a los arcángeles a imponer orden y castigo. Miguel, príncipe de la milicia celestial, Rafael, guardián de la sanidad, Gabriel, mensajero del trono, y Uriel, luz de Dios, descendieron con espada y palabra para apresar a los rebeldes. Y ataron a los vigilantes con cadenas invisibles, los sellaron en cárceles de oscuridad bajo la tierra, y les negaron la luz del sol y de las estrellas. Así fueron confinados, para aguardar el día en que el juicio definitivo los llame ante el trono del Altísimo. Y aunque su prisión fue firme, su influencia nunca cesó, pues su sombra cubrió la tierra y sus enseñanzas perduraron en las tinieblas del alma humana. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida, se convirtieron en verdugos de la humanidad. Su fuerza era descomunal y su voracidad insaciable. Se levantaron como señores de la tierra, sembrando terror y destrucción, devorando hombres y bestias, y enfrentándose entre sí en guerras sin fin. Su corrupción llegó hasta las raíces del mundo, y fue por causa de ellos que el diluvio arrasó con toda carne, para limpiar la tierra de la maldad que había crecido como maleza.
pero ni siquiera el diluvio pudo borrar por completo la herencia oscura de los vigilantes. Sus espíritus errantes continuaron merodeando por lugares desiertos y abandonados, inspirando maldad y tentación, seduciendo a los hombres con falsas luces y promesas de poder. Y aún en tiempos modernos, su influencia se siente en el orgullo de los sabios que rechazan la verdad, en la vanidad de los poderosos, y en las doctrinas que corrompen el espíritu y desvían el camino de la justicia. Porque el misterio de los vigilantes no solo es la historia de su caída, sino también la advertencia para los tiempos venideros. Cuando los cielos se abran de nuevo, y las trompetas del juicio resuenen, los vigilantes serán liberados por breve tiempo, y sus actos malignos volverán a manifestarse en la tierra. Entonces se cumplirá la palabra del Altísimo, y solo aquellos que hayan permanecido firmes en la fe serán salvados del caos y la destrucción que se avecinan. Y así como en los días antiguos hubo quienes se rebelaron contra la voluntad divina y corrompieron la tierra, hoy también hay fuerzas oscuras que buscan dominar el mundo, disfrazadas de luz y progreso. Por eso, la historia de los vigilantes es un llamado a la vigilancia, a la oración y a la santidad, para que el hombre no caiga nuevamente en las redes del engaño y la corrupción. Porque la batalla entre la luz y la sombra es eterna, y la tierra es el campo de esa guerra invisible que decide el destino de las almas. Y el hombre, creado a imagen del Altísimo, está llamado a escoger el camino de la justicia, resistiendo las seducciones de aquellos que un día cayeron desde las alturas. Permanece alerta, porque los signos están por todas partes, y la historia de los vigilantes es la llave para entender el tiempo en que vivimos. No permitas que las tinieblas oculten la verdad, ni que la necedad cierre tus ojos al misterio que se despliega ante ti. Porque conocer esta historia es prepararse para la batalla final, para el día en que la justicia del Altísimo triunfe sobre la rebelión y la corrupción. Y he aquí, como un viento que rompe el silencio de la noche, surge la profecía oculta entre los pliegues del tiempo, aquella que anuncia el día en que los vigilantes, encadenados por la mano del Altísimo, serán liberados de sus prisiones profundas. Porque no será para siempre su cautiverio, sino por un tiempo señalado, para que la tierra vea de nuevo el rostro de la rebelión antigua y las tinieblas se agiten con furia renovada. Y entonces, los hijos de la oscuridad caminarán entre los hombres, y sus voces serán como fuego en la sed de los corazones, encendiendo guerras, engaños y apostasías. Y aquellos que caen, disfrazados de ángeles de luz, harán caer a muchos, porque la ciencia sin alma, la doctrina falsa y la vanidad de las sabidurías humanas serán sus armas en esta batalla oculta. Y los que no estén preparados serán seducidos, y su alma será arrastrada hacia el abismo. Porque el misterio de los vigilantes no terminó con la prisión en las profundidades, sino que es un ciclo eterno de caída y redención, de lucha entre la luz y la sombra en el alma del hombre. Y entonces la tierra será sacudida como un árbol que pierde sus frutos, y los cielos se abrirán como un libro antiguo, mostrando las señales que fueron selladas desde el principio. Porque la estrella caída que una vez descendió en rebelión, ahora será la señal de la tribulación, el aviso de que la batalla final se acerca. Y los profetas verán visiones de horrores, y los justos temblarán ante la proximidad del juicio. Y en ese día, como en los antiguos tiempos, surgirán nuevamente los gigantes, no en cuerpo, sino en espíritu, porque la corrupción no solo habita en la carne, sino en las ideas que contaminan el alma. Y la humanidad será tentada por promesas de poder, de conocimiento y de gloria que ocultan la muerte y la destrucción. Y los nombres de los vigilantes serán invocados en los altares del mundo, y sus huellas invisibles marcarán los caminos de los reyes y gobernantes. Mas no todo será oscuridad, porque junto a la tormenta vendrá la luz. El Cordero que fue inmolado desde el principio de los tiempos vendrá a restaurar la justicia, a romper las cadenas y a sellar para siempre el destino de los ángeles caídos. Y los fieles serán protegidos bajo sus alas, como los pichones bajo el manto de su madre, y ninguna arma de las tinieblas prevalecerá contra ellos. Porque el misterio de los vigilantes es también la historia de la esperanza, la lucha del hombre por permanecer en el camino de la verdad, enfrentando las tentaciones que surgen desde lo alto y desde lo profundo. Y aunque el mal se disfraza y se oculta, la luz nunca será extinguida, porque el Altísimo sostiene el destino de la creación en su mano poderosa. Así que mantente firme, hijo del hombre, porque la batalla no ha terminado. Escucha la voz de los profetas que claman en el desierto,
y mira con ojos de espíritu las señales que se multiplican en los cielos y en la tierra. Porque el misterio de los vigilantes es el misterio de la humanidad misma, y en su revelación está la llave para entender el tiempo final que se acerca. Y ahora, al cerrar el velo sobre esta antigua revelación, considera, oh hijo de la tierra, el peso de la historia que te ha sido mostrada. Porque no es solo relato de tiempos idos, sino advertencia viva para los días que corren. Así como los vigilantes cayeron por su soberbia y deseo prohibido, así también el hombre está llamado a velar por su alma, a resistir las seducciones que vienen disfrazadas de luz y sabiduría vana. Porque no todo lo que brilla es luz, ni toda enseñanza es verdad. Mira en tu corazón y reconoce las batallas que se libran en secreto, en los rincones oscuros de tu espíritu, donde el enemigo busca sembrar la duda, la mentira y la corrupción. Pero recuerda, también tú eres creado a imagen del Altísimo, y en ti está la chispa de la divinidad, el llamado a la santidad y a la resistencia. No te dejes arrastrar por los caminos que llevan a la destrucción, ni escuches las voces que prometen gloria sin justicia. Porque el juicio es seguro, y la balanza no se inclina hacia la vanidad ni hacia la mentira. La misericordia es grande, pero la verdad es inexorable. Y aquellos que caminan en la luz serán guardados, como el árbol que está junto a las aguas, que da fruto a su tiempo y cuya hoja no se marchita. Que esta historia de los vigilantes sea para ti lámpara en el camino, escudo en la batalla y advertencia para que no te apartes de la senda estrecha. Porque en la fidelidad y la fe está la victoria, y en el amor al Altísimo, la esperanza de la eternidad. Así que levanta tus ojos hacia los cielos, y en medio de las tinieblas, busca la luz que no se apaga. Porque aunque las sombras intenten cubrir la tierra, la gloria del Altísimo resplandece para siempre, y el reino de la justicia se establecerá sin fin. Amén.